Este vídeo está patrocinado por mí. Más detalles después. Una nación estancada, una crisis en seguridad y una elección presidencial a la vuelta de la esquina. Hablamos de Chile, un país que supo ser la envidia de Latinoamérica, un modelo de crecimiento, prosperidad y libre mercado para la región, pero que hoy en día se encuentra en una crisis económica y en una ola delincuencial. Hoy vamos a desenmarañar la política de Chile, el funcionamiento de sus instituciones, sus partidos políticos, sus mayores desafíos y el rumbo al que se dirige esta nación. Hoy hablaremos de todo ello. El país. La República de Chile es un país sudamericano austral bañado por los océanos Pacífico y Antártico. Limita con Argentina, Bolivia y Perú. Su capital es Santiago de Chile, y también destacan ciudades como Valparaíso, Concepción, La Serena y Viña del Mar. El jefe de Estado es el presidente Gabriel Boric. En este país no existe la figura del vicepresidente. Chile se divide en 16 regiones dirigidas por su respectivo gobernador regional. A su vez, estas regiones se dividen en 54 provincias gobernadas por un delegado presidencial provincial. Y finalmente se dividen en 346 comunas, cada una administrada por su respectivo alcalde. A diferencia de otros países, Chile es considerado un país sumamente centralista, en el que gran parte de la actividad económica y la población se concentra en la región metropolitana de Santiago. Y aunque existen partidos regionales, no tienen ningún impacto a nivel nacional. Su divisa es el peso chileno, y en su economía impera la minería, específicamente de cobre, y en menor medida el sector agrícola en cuanto a frutas y vinos. Chile tiene un sistema presidencialista, en el cual se eligen tanto al presidente como a los diputados y senadores en las respectivas elecciones generales que se celebran cada 4 años. Chile cuenta con un sistema de elección a 2 vueltas, y si un candidato quiere ganar en primera vuelta, lo que tiene que hacer es conseguir más del 50% de los votos. En caso contrario, los 2 candidatos más votados van a ir a una segunda vuelta y el más votado será el ganador. Esto ha sido así desde 1999, ya que el último presidente en ser electo en primera vuelta fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En Chile, igual que en Uruguay, no existe la reelección consecutiva, pero sí la no consecutiva. Es decir, cada presidente tiene un mandato de 4 años y si un expresidente quiere volver al poder, tiene que esperarse por lo menos otro mandato para poder volver a postularse, cosa que ha pasado en 2 ocasiones exitosamente, que han sido 2013 y 2017, aunque previamente ya el expresidente Frei Ruiz-Tagle se había vuelto a postular, pero no tuvo éxito. La política. Ya que comprendemos la naturaleza de las instituciones de Chile, toca hablar de sus principales fuerzas políticas, encarnadas en sus respectivos partidos representativos. De modo que vamos a dividir los diferentes partidos políticos en 3 categorías basadas en su actual tamaño, independientemente de factores históricos. Aquí quiero hacer 2 aclaraciones importantes. 1. A diferencia de la política española o argentina, la política chilena es mucho más volátil, por lo que las jerarquías o los tamaños de los partidos son más fluctuantes. Además, Chile se encuentra en año electoral, por lo que la configuración de estas jerarquías de aquí a noviembre puede variar mucho. Si algo sucede y alguna de estas posiciones cambia o hay alguna alteración en las jerarquías, voy a estar actualizándolo en el comentario fijado, así que revisa la sección de comentarios. 2. Entre los partidos que voy a mencionar hay 2 que realmente son coaliciones y no partidos en sí. La razón por la que no las separo es porque son políticamente indivisibles. No se entiende un partido sin el resto de la coalición. Sin embargo, sí voy a estar desglosando cada coalición en sus respectivos partidos cuando llegue el momento de hablar de ellas. 1. Partidos grandes. En este canal entendemos un partido grande como aquel que es actualmente capaz de poner a un presidente. Chile actualmente cuenta con 3 partidos grandes, de los cuales 2 son aquellas coaliciones previamente mencionadas. Frente Amplio, FA. El FA es el actual partido en el gobierno. Originalmente surgió en 2017 como una coalición de partidos de izquierda y extrema izquierda, como Convergencia Social, Revolución Democrática o Comunes. Se apalancó en el estallido delictual de 2019 para alcanzar notoriedad y ganar las elecciones, y finalmente se convirtió en partido político en 2024. Las ideas del Frente Amplio son el socialismo, la socialdemocracia y el progresismo. Es decir, es un cóctel que defiende el intervencionismo estatal, el ataque a las pensiones privadas, la creación de empresas públicas y la legalización del aborto, entre otras políticas. Es lo que podríamos definir como un socialismo progre.
Algo fundamental de su ideología es la profunda admiración al gobierno inconstitucional de Salvador Allende Gossens y la unidad popular, por lo que gran parte de su identidad, desde lo estético hasta lo discursivo, pasando por supuesto por lo práctico, es profundamente allendista. Su máxima figura actual e histórica es Gabriel Boric, actual presidente de Chile, y también se destacan otras figuras como Gonzalo Vinter, Tomás Bodanovich y Beatriz Sánchez. Aunque el partido en sí no está formalmente inscrito en ninguna asociación, sus líderes y principales referentes sí que han respaldado explícita y abiertamente agrupaciones como la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Por cierto, si ya estás a esta altura del vídeo, eso es que te está gustando el vídeo. Así que, si no quieres que tu país se vea apoderado por el Grupo de Puebla, suscríbete. Y ya que estás, pásate por mi canal que tengo vídeos interesantes. Socialismo Democrático SD. El socialismo democrático es una coalición poco conocida de izquierdas. Es heredera directa de la más conocida Concertación de Partidos por la Democracia, que después se convirtió en la nueva mayoría, luego convertida en Unidad Constituyente, posteriormente convertida en Nuevo Pacto Social y finalmente denominada como Socialismo Democrático en 2021. Está compuesta por diferentes partidos, pero centrémonos en los dos que realmente le dan músculo a la coalición. 1. Partido Socialista, PS. El más izquierdista de todos. Fundado en 1933, es conocido por haber encabezado el gobierno inconstitucional de Salvador Allende y la Unidad Popular, que posteriormente resucitó con Michelle Bachelet. Sus máximas figuras históricas son Salvador Allende, Michelle Bachelet y Orlando Letelier. Actualmente, además de Bachelet, destacan cartas como Isabel Allende, Paulina Bodanovich y Manuel Monsalve. El PS forma parte de la Internacional Socialista, la COPAL y el Foro de Sao Paulo. 2. Partido por la Democracia PPD. El PPD fue fundado en 1987 como respuesta a la transición democrática tras la dictadura de Pinochet. Es otro partido de izquierda, semejante al PS, aunque en un principio con un carácter más democrático. Su máxima figura histórica es el expresidente Ricardo Lagos, y actualmente destacan Carolina Toá, Jaime Quintana y José Miguel Carvajal. Internacionalmente es parte de la Internacional Socialista y la COPAL. Ideológicamente, el socialismo democrático es una coalición de izquierdas, que a veces se disfraza de centro-izquierda para ganar elecciones, pero una vez que ya está en el poder, suele aumentar desmedidamente el gasto público, los impuestos, las competencias del Estado, etc. La gran diferencia entre ellos y, por ejemplo, el Frente Amplio es que socialismo democrático surgió, como prototipo por supuesto, en el post-pinochetismo y no en el octubrismo. Chile Vamos. Chile Vamos es la segunda coalición de la que hablaremos hoy. Se fundó en 2015 precedida por la Alianza. La integran 3 partidos, pero igual que en el caso anterior, nos centraremos únicamente en los dos que tienen fuerza real. 1. Unión Democrática Independiente UDI. La UDI ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de su historia. Inicialmente, cuando se fundó en 1988, fue la escisión democrática del pinochetismo, heredera directa de los Chicago Boys y que respaldó el sí en el plebiscito para que Pinochet se quedara en el poder. A medida que entraba en el siglo XXI, su posición se fue escorando más hacia la centroderecha, luego hacia el centro y actualmente, aunque en apariencia siguen representando a la centroderecha, tanto sus ideas como sus gobiernos son émulos de la centroizquierda más camaleónica y blanda. La figura más importante de su historia fue Jaime Guzmán, además de otras como Hernán Buji y Joaquín Lavín, y actualmente sus máximos representantes son Evelyn Matei, Hernán Larraín y María José Hoffman. La UDI es miembro de la Unión Internacional Demócrata. 2. Renovación Nacional RN. RN es una escisión de la UDI primigenia en 1988. Se trata de un partido originalmente de centro-derecha que actualmente se ubica en el centro. Su mayor estandarte histórico es el expresidente Sebastián Piñera y actualmente se destacan actores como Francisco Orrego, Andrés Alamand y Mario Desbordes. RN es parte de la Unión Internacional Demócrata
y de la Internacional Demócrata de Centro. Usualmente se considera a Chile Vamos como una coalición de centro-derecha, pero en la práctica no es otra cosa que un tímido y blandengue grupo de centro-izquierda de corbata y buenos modales, a tal punto que su candidata para 2025 es Evelyn Matei, una mujer que ha dicho explícitamente que sus ideas son más de izquierda que otra cosa. Próximamente voy a dedicarle un vídeo al extremo parasitismo de Evelyn Matei, así que estad atentos. 2. Partidos medianos. Un partido mediano es aquel que resulta crucial para la gobernabilidad del país y con el suficiente trabajo político y visión a futuro puede poner a un presidente en el mediano o largo plazo. Chile tiene 2 partidos medianos, ambos de derecha, y ambos con importantes proyecciones para las elecciones de este año. Partido Republicano. Los republicanos surgieron en 2020 como una escisión de la UDI. Tuvo su auge entre 2021 y 2023, pero a partir de la culminación del segundo proceso constitucional, encabezado por ellos, han experimentado una caída importante en su credibilidad. Es un partido usualmente calificado como de extrema derecha, aunque en la práctica es más bien un partido conservador tradicional, con algunos tintes liberales en lo económico. Se enfoca en el refuerzo de las fronteras, la defensa de los valores tradicionales y la oposición al socialismo y al progresismo. Su líder y fundador es José Antonio Kast, y está acompañado por figuras importantes como Arturo Siqueira, Macarena Santelices o Beatriz Evia. El partido como tal no está afiliado a un foro internacional o alguna agrupación semejante, sin embargo, su líder José Antonio Kast sí que está bastante vinculado al Foro Madrid y a diferentes líderes de nueva derecha internacional. Partido Nacional Libertario, PNL. El más nuevo de todos, pues se fundó apenas este 2025 como una escisión del Partido Republicano, especialmente a partir de la salida de Johannes Kaiser del partido tras el proceso constitucional de 2023. Para más información consulta este vídeo que está también en los comentarios. Sus ideas son de libertad económica, eliminación de diferentes impuestos, reducción al mínimo del Estado y de la burocracia, así como libre portación de armas y mano firme contra la delincuencia. Obviamente este es motivo suficiente para que la mayoría de la prensa, de forma errada, lo califique como un partido de extrema derecha o incluso pinochetista. Siendo un partido tan nuevo, sus figuras importantes son más bien pocas. Obviamente la más importante es Johannes Kaiser, su fundador y candidato a presidente, y otros que también destacan son Juan Antonio Urzúa y Vanessa Kaiser, hermana de Johannes Kaiser. Principalmente debido a su juventud y a pesar de ser cercano a figuras como Javier Milei en Argentina, este partido no está afiliado propiamente a ningún foro internacional. Sin embargo, si tiene éxito en estas elecciones, es de esperarse que herede las mismas relaciones internacionales que el Partido Republicano. Quiero puntualizar una cosa sobre este partido que en menor medida también aplica para el Partido Republicano. La razón por la que el PNL no es considerado un partido grande a pesar de que tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia este mismo año es porque todavía precisa un trabajo arduo para poder escalar esta categoría antes de las elecciones de noviembre. Por hacer un símil con Argentina, el PNL se encuentra ahora mismo en una situación idéntica a la que estaba La Libertad Avanza a esta misma altura de 2023. Un diputado outsider, con un partido incipiente, con posibilidades reales de llegar a la presidencia, pero todavía con muchísimo trabajo muy arduo que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Por eso es un partido mediano. 3. Partidos pequeños. Son aquellos que pueden ser importantes para aprobar algunas reformas. Generalmente integran una coalición y, salvo circunstancias extraordinarias, no serían capaces de poner a un presidente ni siquiera en el largo plazo. Dentro de los destacables, Chile cuenta con 3 partidos pequeños, todos ellos muy diferentes entre sí, pero con una misma lógica actual: conformarse con la supervivencia. Partido Demócrata Cristiano, PDC. El PDC también es un partido antiguo, previo incluso al gobierno de la Unidad Popular, fundado en 1957 por Eduardo Frei Montalva como un partido originalmente de centro, aunque en su momento fue funcional a Salvador Allende para su asunción. Luego del retorno a la democracia fueron el primer partido en asumir la presidencia, con Patricio Aylwin, cuando el partido formaba parte de la Concertación. A partir de 1999, cuando cedió el mando de la Concertación al PPD de Ricardo Lagos, el partido comenzó su lenta decadencia, que se profundizó en la derrota de Eduardo Frei Ruiz-Tagle contra Piñera en 2010,
y luego de formar parte de varias coaliciones de izquierda como actor menor, absorbió gran parte de su ideario. Hoy en día se ha convertido en apenas una sombra de lo que algún día fue, un partido residual de centroizquierda funcional al Frente Amplio y al PS. Aunque actualmente no está afiliado a ninguna coalición, la PDC seguramente tendrá que o bien unirse de nuevo al socialismo democrático, o bien conformarse con un sexto o séptimo lugar, si les va bien. Sus máximos referentes son Jasna Proboste, Carolina Goich y Alberto Undurraga. Por su parte, sus líderes históricos han sido Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Patricio Elwin. Partido de la Gente, PDG. El PDG fue fundado en 2019, pero tiene como antecedente la postulación de Franco Parisi como independiente en las elecciones de 2013. Originalmente representaba al sector de la centroderecha no alineada con Chile Vamos, pero a partir de 2021 decidió ocupar el espacio del centro político, lo que fue el comienzo de su decadencia. Entre 2022 y 2023, la coyuntura constituyente se tragó al electorado de Parisi, y ya para las elecciones de 2025 se ha vuelto más que nunca el partido tibio al centro del todo, con la esperanza de no desaparecer. Su máxima y única figura verdaderamente reseñable es su fundador, Franco Parisi. Por cierto, en el vídeo que he publicado sobre Johannes Kaiser he visto un par de personas, no muchas en realidad, comentando su apoyo a Franco Parisi diciendo que él es el único que puede sacar a Chile de la crisis. Si os interesa ver un vídeo sobre la decadencia de Franco Parisi y su PDG, hacedmelo saber en comentarios. Partido Comunista de Chile, PCCH. El PCCH fue fundado en 1922. Es una organización marxista-leninista y la agrupación relevante más a la izquierda de todo Chile. Es un socio muy importante en el gobierno actual de Boric. En los 80 fueron importantes impulsores del grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sus máximas figuras históricas han sido Luis Emilio Recabarren, Gladys Marín y Raúl Pelegrín Friedman. Actualmente sus mayores representantes son Janet Jara, Daniel Jadwe e Iracy Hasler. En cuestión de bastiones, Chile es uno de los países en los que más difusa es la división territorial del electorado, pues es común que la mayoría de las regiones de Chile sigan una tendencia relativamente similar. Pero si nos basamos en las últimas 3 elecciones presidenciales, podemos decir que los bastiones de la izquierda son Antofagasta, Atacama, Valparaíso o Magallanes, mientras que la derecha es usualmente fuerte en la Araucanía o Biobío. Ahora bien, siendo un país tan centralista sí podemos hablar de una marcada división en la capital, Santiago, especialmente entre el nororiente y el resto de la capital. Comunas como Maipú o Ñuñoa son conocidas por su tendencia hacia la izquierda, mientras que Las Condes o Vitacura han sido bastiones derechistas desde hace décadas. Tendencia actual. Como he mencionado en este vídeo, los 2 grandes problemas que aquejan a Chile son la falta de crecimiento económico y la escalada de la violencia. En 2013 se avanzó con la implementación de reformas de corte socialista que han supuesto hasta la fecha un gran palo en la rueda del mercado, y en 2019 se dio un fatídico estallido delictual de cuyas fatídicas consecuencias Chile aún no ha salido. Chile sin duda se encuentra en un proceso de renovación política. Después de años de alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha tradicionales, la llegada de una izquierda más radical encarnada en Gabriel Boric es muestra viva de este proceso de renovación de la clase política chilena. En 2020 gran parte de los chilenos quería una nueva constitución, pero luego de 2 procesos constituyentes rechazados, uno de ellos impulsado por el propio gobierno, todo parece indicar que las prioridades de los chilenos han cambiado. Todo parece indicar que el próximo gobierno en Chile va a ser perteneciente a la derecha, pero no a la vieja derechita cobarde y pusilánime, completamente servil a la izquierda, sino una nueva derecha, con fuerza, convicción y capacidad de resolver aquellos problemas que la vieja clase política no supo resolver y que la nueva clase política izquierdista solo supo profundizar. Finalmente, quisiera decir que estas elecciones a las que Chile se enfrentará a finales de año van a ser cruciales para determinar el rumbo del país, pues los chilenos tienen en sus manos 3 posibles opciones: mantenerse en el actual rumbo de decadencia de la nueva izquierda, regresar al conformismo de la vieja política o apostar por una nueva dirigencia, por una nueva clase política, por un nuevo modelo.
diferente para solucionar los problemas del país. Antes de concluir, quisiera decir que si te interesa la política de Chile, sus partidos, su historia, su evolución y cómo hemos llegado a este punto, o simplemente te interesa la evolución del socialismo en América Latina, entonces debes comprar mi libro, La Ruta Roja, Radiografía del Socialismo en Latinoamérica. Ahora mismo en pantalla estarás viendo el QR por si te apetece descargarlo desde ahí, o en caso contrario, encontrarás en los comentarios el link para que vayas a comprarlo. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad o muerte.